Y yo no les digo, eso ya lo debería de saber usted. Si me está preguntando es porque no lo sabe. Y yo siempre les digo, pregunte, porque el que no pregunta no avanza, se va a quedar ahí. Y a veces son preguntas muy sencillas, pero hay una cierta confusión en la iglesia cuando uno no pregunta. Uno a veces se queda pues de caramba, no, pues no sé, no, y hay algo que usted pudiera no entender y puede usted preguntar. Pero aquí, hermano, para el tiempo del apóstol Juan, siendo que él fue el último que murió, hermano, él trata de combatir, hermano, en la enseñanza de Juan, las falsas enseñanzas de los falsos maestros que se han introducido en las iglesias. El resumen de esta carta, hermano, es muy interesante porque aquí, hermano, la escritura de Juan habla de ciertas pruebas, hermano, que evidencian cuando una persona es salva, cuando una persona puede ir al cielo como cuando no puede ir al cielo. Y una de las cosas, hermano, en aquellos tiempos los falsos maestros es lo que estaban enseñando, que se puede ir al cielo en todo momento, que no hay razón, no te puedes perder y todo eso, hermano. Pero dice la carta de Juan, nos está previniendo de tener cuidado con las falsas enseñanzas. Juan quiere transmitirnos aquí en la historia, en el texto, hermano, discernimiento a la iglesia, diciéndonos, básicamente dice, hermanos, nos dice, tengan cuidado. Tengan discernimiento, no todos los que dicen ser hermanos, dice la carta, lo son. No todos los que se dicen ser predicadores lo son. Ahí básicamente, hermano, estamos apedreados. Y también dice, hermano, no todos los que se dicen ser siervos de Dios son. Y nos está animando, tengan cuidado. Tengan discernimiento, piensen en esas. Y ahí, hermano, en la escritura nos dejó ciertas pruebas para saber, hermano, si realmente pudiéramos estar parados en la sana doctrina o pudiéramos estar parados en un lugar de confusión. ¿Qué piensa usted de la iglesia en la que está? Y yo quiero ver, hermano, cinco momentos, hermano, 5 cosas que pudieran, hermano, que usted puede descubrir para saber que está en una iglesia sana, en la sana doctrina, pero a la vez, hermano, que usted se cuide, que cuide su espiritualidad, porque, hermano, pudiera estar usted en la iglesia correcta, pero si no cuida la esencia, no cuida su espíritu, no cuida su salvación, hermano, está perdido. Amén. Entonces quiero ministrarles un tema, yo le he puesto sabiendo el lugar correcto y cuidando la salvación. Eso es lo que necesitamos saber. Primeramente, usted necesita saber si está en el lugar correcto, en la iglesia correcta, y a la vez, hermano, una vez sabiendo, usted necesita cuidar su salvación. Vamos a 1 de Juan 1, del 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y con nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Es la escritura. Vamos a hablar y vamos a desarrollar en esta noche el mensaje, lo que Dios trata de decir. Levante su voz y vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a adquirir sabiduría, discernimiento, Señor, para saber dónde estamos, Señor, parados, Señor. Dale sabiduría a tu pueblo, a tu iglesia. Quita, Señor, aclara dudas, quita confusión, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, en qué lugar estamos parados, Señor, y descubrir, mi Dios, la sana doctrina que tú quieres enseñar. Ábrenos, Padre Celestial, nuestro entendimiento. Me hago a un lado, Señor, y dejo que uses tú mis labios, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Sabiendo el lugar correcto y cuidando la salvación. Ahora, hermano, en esta carta que acabamos de leer, hermano, está tratando de transmitir discernimiento a la iglesia. Y básicamente, hermano, si usted se da cuenta, dice, iglesia, maduren. Dice, pónganse a prueba para saber si realmente están salvos, para saber, dice, si esto les va a servir. Dice, para que ustedes puedan
discernir a la iglesia, dice, si realmente la enseñanza es buena, porque hasta eso le está tratando de hablar a usted, que usted discierna si yo le estoy dando una enseñanza correcta o yo mismo estoy desviando la palabra de Dios, hermano. Y a la vez dice que ustedes disciernan, dice, en la iglesia cuando alguien llega con una enseñanza bien o con una enseñanza carnal. Ahora vamos a ver 5 cosas, hermano, que usted puede descubrir si está usted en el lugar correcto. Vamos a ver primeramente cómo saber si está usted en el lugar correcto, y a la vez, hermano, sabiendo el lugar correcto, vaya cuidando eso para su vida espiritual. Primeramente, la prueba de la sana doctrina. Ese es el primer paso. ¿Cómo puedo yo saber que estoy en el lugar correcto? Sabiendo, hermano, la sana doctrina. Ahora, si usted conoce la sana doctrina, hermano, ¿cómo puede usted saber que está en el lugar correcto? Conociendo la sana doctrina. Esto nos habla, hermano, de la importancia de estar en una iglesia donde se hable de la sana doctrina. Ahora, ¿cómo puede usted saber eso? ¿Cómo podemos nosotros saber cuándo es la sana doctrina? Tenemos que comprobarlo, hermano. Esa solamente es la única manera. Necesita usted comprobar que se está hablando de la sana doctrina. ¿Y cómo lo va a comprobar? Escudriñando, leyendo. Porque una de las cosas, yo le decía, si no leemos, hermano, usted va a creer todo lo que yo le diga, y eso, hermano, yo pudiera estarle impartiendo una enseñanza falsa. Y como usted no la escudriña, no lo estudia, usted me va a creer y yo puedo ser el causante de que usted se pierda. Entonces, hermano, primeramente tenemos que comprobarlo. Gracias a Dios que se nos dio este libro maravilloso. Podemos estudiarlo, hermano, que aquí está la verdad. Pero necesitamos primeramente, hermano, poner nosotros aquí sacrificio en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuántos estudian la escritura? ¿O la estudia usted en la iglesia nada más cuando se viene y aquí le sacude el polvo, y en la casa ahí, hermano? Necesitamos estudiarla, aparte de la iglesia, que en su hogar usted puede tomar diariamente una media hora para estudiar su Biblia. No tiene que estar usted pegado mediodía, todo el día completo. Con media hora que usted estudie por la mañana y media hora antes de dormir, hermano, es suficiente. Eso se nos ha enseñado, se nos ha impartido. Cuando te levantes, dice, escudriña tu escritura. Cuando te vayas a dormir, escudriña la escritura. Que usted se esté alimentando de la palabra de Dios. Lo triste es que mucha gente cree en lo que les dicen y no aprovechan, hermano, la oportunidad que Dios les está dando de comprobar si realmente es bíblicamente correcto. Esa es la tristeza, hermano, en muchos seres humanos que escuchan, pero no lo comprueban aquí. Y yo pudiera estar dando una enseñanza falsa y usted me va a creer y va a estar aquí usted cómodo sabiendo que le estoy dando la sana doctrina, pero si no lo descubre por usted mismo, usted va a terminar creyendo todo lo que le digan. En Juan 5:39 nos dice la palabra de Dios, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuche esto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La única manera, hermano, de saber si lo que hablamos y oímos es bíblicamente correcto, es que tenemos que mantenernos estudiando y escudriñando las sagradas escrituras, hermano, y ver que no se tuerza la palabra de Dios como hasta el día de hoy movimientos lo han venido haciendo. También en Hechos 17:11, si usted abre su Biblia ahí, hay un tremendo caso, hermano. En Hechos 17:11, el apóstol Pablo viene ahí con sus compañeros en la obra misionera. Habían estado evangelizando muchas ciudades, y muchas de esas ciudades donde ellos habían estado evangelizando casi los mataban porque ellos estaban llevando el evangelio a ese lugar. Dice la historia que los habían corrido, hermano, los habían
habían perseguido para matarlos, pero lo asombroso es que ellos llegaron a un lugar, hermano, llamado Tesalónica, y dice que ahí se encontraron, hermano, con ciertos judíos a los que ellos, el apóstol Pablo, les predicaron el evangelio, y ellos, hermano, la sorpresa que se llevaron fueron más receptivos a escuchar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escuche esto, recibieron la palabra y dice, escudriñaron las escrituras. No solamente creyeron lo que se les decía, dice, recibieron lo que se les decía, pero aparte dice, escudriñaron la escritura. A ver, ¿cómo que no te creo? Yo por eso le digo en esta noche, a ver, abra su celular, abra su Biblia. Digo porque ya a veces sacamos el celular para todo, ¿no? Pero mire, si es un momento de adorar a Dios, pues traiga su Biblia. De hecho, en Apocalipsis dice, los libros serán abiertos. No dice, el Señor va a sacar su tablet y va a decir, a ver, vamos a ver dónde están tus hechos. No, dice, los libros van a ser abiertos. Entonces, aquí dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud y dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver si lo que se les había predicado era algo cierto. Y eso es lo que usted como iglesia, para saber, hermano, que está dentro de una sana doctrina, usted necesita ir conmigo. Yo por eso todo texto que le doy, se lo voy reforzando aquí, hermano. Entonces toda esa área de Macedonia, donde estaba el apóstol Pablo, Corinto, Acaya, Tesalónica, ellos habían predicado todos esos lugares, pero se habían encontrado con mucha oposición al evangelio. Así es que, hermanos, se levantan estos griegos, se levantaron los judíos y se levantaban para matarlos. Pero lo que sucede, se encuentran con ciertos judíos en ese lugar al que llegan, hermano. Estos dicen que estos hombres eran más nobles, recibieron la palabra, pero dice a la vez ellos mismos la examinaron para ver si lo que se les estaba hablando era lo cierto. ¿Cómo recibe usted, hermano, la enseñanza? ¿Solamente lo oye y se lo guarda? Yo tengo que ser muy cuidadoso en la escritura que le doy, porque yo voy a demandar cuentas, hermano, de usted. El Señor me va a decir, a ver, ¿qué hiciste con las ovejas que te puse? ¿Qué hiciste con la iglesia que te di? Esa es mi responsabilidad, darle una sana doctrina, pero no todos, hermano, tienen ese temor. Pues ahí le doy una sopa maruchan, hay algo, un solo texto y con ese. Y eso es muy peligroso, hermano, para usted. Si usted un día, muchas veces, hay veces que se nos dificulta y estamos en otra iglesia. Yo he visto gente que se ha cambiado de iglesias por distancia. Pastor dice, ¿me puedo pasar a la iglesia? Bueno, se platica entre pastores. Pastor, una hermana va a asistir con usted, se le complica la distancia y va a estar ahí. Pero una de las cosas cuando se pasa a una iglesia que no es del compañerismo, yo no sé cómo prediquen las iglesias, pero la responsabilidad de todas las iglesias es predicar una sana doctrina. Así es que, hermano, ¿cómo puede usted saber que la iglesia que está predica la sana doctrina? Que usted primeramente lo escudriñe en su Biblia. Escudriñando, por eso usted toma apuntes. Y a la vez usted llega a casa, se puede tomar un momento, a ver, hablo de esto. Y usted empieza a estudiar, empieza a investigar, hermano. Y todo eso, hermano, nos va a aclarar muchas dudas. A la vez, usted va a saber si realmente descubriendo la sana doctrina, usted necesita tener cuidado para ver si está salvo o no está salvo. Hay iglesias que han enseñado doctrinas tan torcidas. No me refiero a las iglesias evangélicas, porque nosotras, las iglesias evangélicas, no somos la única, la casa del alfarero. Hay muchas iglesias evangélicas. Se supone, hermano, que tenemos que estar enseñando sana doctrina. Creemos básicamente en lo mismo. Creemos en la salvación por fe, que la salvación es por gracia. Pero hay otras, hermano, que han estado torciendo la escritura, como los testigos de Jehová, mormones, iglesias universales. Otras, hermano, que torcieron las escrituras. Ayer estaba
hace un tiempo han estado viniendo los testigos de Jehová y me abro a platicar con ellos y todo coincidía con ellos, pero algo me dice: pregúntale si creen en milagros. Oiga, ¿usted cree en milagros? No, espéreme, es que estamos en este texto. No, le digo, contésteme, ¿creen en milagros? Es que los milagros ya se acabaron. Le digo, ah, caray. Y no, que Juan fue el último que murió. Le digo, sí. Dice, ahí se acabaron los milagros. Le digo, pero si usted está hablando de Dios, usted le está quitando el poder al Dios que usted habla. Bueno, y ahí, hermano, empezaron a retroceder y le empiezo a decir, a ver, le digo, cuando uno muere, le digo, ¿a dónde va usted? ¿Qué pasa con el alma? No, caemos en un sueño. Le digo, mira en la escritura, yo me encuentro con el rico y Lázaro. Le digo que ambos están en un lugar de tormento. Y hermano, empezamos ahí a hacer preguntas. Le digo, no, el Señor nos mandó a predicar. No dice el Señor, pondrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y la típica me dice, bueno, y entonces, ¿por qué la humanidad está como está? ¿Dónde está Dios? Le digo, pues usted debe de saber, usted habla de Él, usted es testigo. Y le digo, la típica, todos me han preguntado eso. Le digo, pero ¿sabe dónde está Dios? Donde usted lo ha puesto. Le digo, el ser humano hace planes en la vida y en sus planes no está Dios. Y luego terminan destruidos y se preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando se destruyó mi matrimonio? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo esto, cuando mi hija el otro? Es que tú dejaste a Dios, ¿dónde lo pusiste más bien? Y dice, bueno, es que Adán y Eva, estamos así por Adán y Eva. Y bueno, buenas pláticas ahí. Y dice, por eso quedamos malditos por Adán y Eva. Le digo, malditos. Ah, caray, le digo, ciertamente a partir de ahí se conoce el pecado. Le digo, ¿y luego qué sucede? Y dice, por eso, dice, vino un redentor. Le digo, ok, le digo, ahí coincido con usted. Le digo, ¿qué es para usted la palabra redención? Bueno, muchísimas gracias, me tengo que retirar. Le digo, no, dígame, ¿qué es la palabra redención? Le digo, porque si usted está hablando que quedamos maldecidos por Adán y por Eva, entonces ¿para qué vino Jesús? A partir cuando el Señor Jesús da su vida, redención es pagar, hermano, el precio del hombre que quedó esclavizado. Y Jesús vino a darnos libertad, vino a libertarnos, hermano. Cuando dio su vida, el pueblo nuevamente queda libre de toda esa esclavitud que venía para Adán y Eva. Lo que sucede, hermano, es que bueno, el mundo vuelve a caer en pecado, el mundo vuelve a practicar el pecado. Pero le digo, entonces, no coincide que traigamos cierta maldición cuando usted mismo dice que vino el Redentor. Digo, entonces, ¿para qué vino Jesús? Bueno, terminaron. Necesitamos, hermano, puntos claves, porque ciertamente, hermano, usted puede creer en todo lo que le dice. Entonces, hermano, cuando usted conoce la Escritura, usted podrá preguntar con toda confianza y decirle, pero mire, yo conozco esto, no coincide. Entonces, si usted no entiende la Escritura, hermano, va a terminar confundido. Una sana doctrina debe de coincidir con la revelación original de Cristo, de los apóstoles, de los profetas. Si usted lee la Biblia, hermano, vemos todo lo que el Señor Jesús enseñó, lo que los apóstoles venían enseñando, todos, hermanos, sus discípulos, y de esa misma manera nosotros nos movemos. Lo que enseñó el Señor Jesús, lo que enseñaron los profetas, los apóstoles. Primera de Juan 1 y luego Primera de Juan 1:1 y después en el versículo 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Escuchen esto, lo que hemos visto, porque lo vieron, dice, eso mismo os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, dice, es con el Padre. Dese cuenta, estamos ligados al Padre, dice, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Todo nos lleva hacia el Padre, hacia Dios y hacia su Hijo Jesucristo. Juan trata de darnos revelación, hermano, de las iglesias que estaban teniendo problemas con estos falsos maestros, y les recuerda, mismo Juan les recuerda a los hermanos que lo que todos los apóstoles habían enseñado, los profetas, dice, eso mismo necesitan predicar. Ese es el molde original de la iglesia.
Nosotros, dice, ahora Juan está diciendo, nosotros lo vimos, lo oímos, nosotros lo palpamos. Juan asegura que lo que ellos, él y los apóstoles predicaron, lo recibieron originalmente de Cristo. Es como usted puede saber, hermano, que está usted plantado en una iglesia correctamente. Yo no digo, hermano, la casa del alfarero es la única que va a ir al cielo, porque el mismo Apocalipsis dice que se encontrarán en el cielo, dice, millones, dice, de todas las regiones. ¿Se da cuenta? Yo no digo, la casa del alfarero es la única que te salva. No, hermano, porque yo estaría adoctrinando a la gente. Esta es la iglesia real. Alguien me dijo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Para usted, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y esta persona llegó, ¿cuál es la iglesia verdadera? Dice, porque todas dicen ser la verdadera. Le digo, mira, ¿qué es esto? Dice, esta es la palabra de Dios. Le digo, ok. Digo, esta es la verdad. ¿Estás de acuerdo? Sí. El que te hable con esto, le digo, te está dando la verdad. Y esta es la verdad, hermano. Esta es la iglesia, hermano, también parte de la iglesia verdadera. Sabemos que Dios nos ama, hermano, pero también Dios quebranta con el pecado. Usted puede saber que está en una sana doctrina cuando usted estudia, hermano, cuando usted, hermano, se da cuenta que realmente se viene tratando con eso. ¿Por qué? Usted lo escucha y usted lo descubre por sí mismo. En Efesios 2:20, hermano, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escuchen esto, diciendo esta palabra, quizás a veces no lo entendemos en la primera leída, pero escuchen lo que nos trata de decir: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Ellos traen un fundamento. ¿Y cuál es su fundamento? Ellos vienen trayendo el fundamento de Jesús, la enseñanza que Jesús les dio. Y aquí nos dice, siendo principal piedra del ángulo, la principal piedra, dice, del ángulo mismo, es Jesucristo mismo. Por eso nos dice, necesitamos edificar sobre ese fundamento. La sana doctrina tiene por fundamento la enseñanza de los apóstoles, los profetas, porque ellos fueron guiados por Dios. Si alguien enseña algo distinto a lo que Jesús enseñó, eso no es la sana doctrina. En Romanos 10, del 8 al 10, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa, pero se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que, hermano, eso es lo que nosotros hacemos. Pablo les está diciendo a los romanos, esta es la sana doctrina que nosotros predicamos, que si confiesas que Jesús es el Señor, dice, y Jesús, hermano, sabemos que es el Hijo de Dios, pero cuando Pablo y los apóstoles predicaban en aquellas regiones, era muy difícil que alguien se salvara. Y para ellos llega ganancia que alguien con su corazón lo creyera y con su boca confesara que Jesús es el Señor. Así es que nosotros es lo que impartimos a la gente, que crean con su corazón, pero también que con su boca confiesen. Los apóstoles, hermanos, decían que la gente iba a ser salva, no por obras, sino por una fe genuina. ¿Por qué? Por obras cualquiera se puede salvar. Estaba viendo que ahora Jenny Rivera ya decía, yo doy mi diezmo, yo lo doy, dice, a la gente necesitada, pero era inmoral a más no poder. Y esa era su manera de diezmar, esa era su manera de adquirir su salvación, según ella. Pero una de las cosas, por eso los apóstoles dicen, nadie va a ser salvo por obras, una fe genuina. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ellos predicaron, hermano, de la salvación por gracia, y ellos decían, no es por obras, hermano, pero la fe que salva va a producir en nosotros buenas obras. Cuando usted sea salvo por fe, esa misma fe produce en un cristiano buenas obras, hermano, y las buenas obras son evidencia de nuestra salvación. Cuando hablamos de salvación por gracia, no quiere decir que andamos pecando y decir, bueno, pues es que la salvación es por gracia. No, tenemos que tener temor de Dios, porque la gracia
significa el perdón inmerecido de Dios. No lo merecíamos, sin embargo Dios nos lo dio, hermano. Así es que cuando un pecador que se arrepiente de corazón da frutos de arrepentimiento, hermano, sabemos que se conecta con Dios, pero la gracia no aplica para todo aquel que se arrepiente. Dice que se arrepintió y en sus pecados va y se vuelve a enredar en lo mismo. No va a ser salvo por gracia. ¿Por qué? Porque hay pecados, hermano, que se cometen por error y pecados deliberados. ¿Cuáles son los pecados deliberados? Cuando uno los planea mismo. Y hay pecados que uno puede, lo dije sin pensar, Señor, tú conoces mi mente, mi corazón, mi boca, lo dije sin pensar, te pido perdón. Bueno, dice el Señor, ok, yo te conozco, se te chispoteó. Pero cuando alguien va y lo planea, dice el Señor, no es por ahí, este está pecando deliberadamente. Necesitamos estar salvos, estar seguros, perdón, hermano, de que realmente estamos, si ya descubrimos la sana doctrina, ahora cuide usted de llevarla a cabo por el bien de su salvación. La segunda prueba, hermano, la obediencia a la palabra de Dios. Usted necesita enfocarse, ver, hermano, la obediencia de la palabra de Dios. Esto aplica que cuando usted ve, hermano, a la gente necesita estar obedeciendo, pero a la vez usted necesita aplicarlo en usted. Yo no puedo decir que soy salvo si no ando en obediencia, porque eso está escrito en la palabra de Dios. Primera de Juan 2:4. Y el que dice, yo le conozco, Primera de Juan 2:4, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjese nada más, el que dice, yo le conozco, no guarda sus mandamientos, no tiene temor de Dios, dice él, esta persona es un mentiroso y la verdad no está en sus labios. Otra prueba para saber, hermano, si una persona es salva, puede ser salva, es que usted, hermano, tenga obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo anda usted en su obediencia hacia Dios? ¿Anda de acuerdo usted a lo que dice la palabra de Dios? Si decimos que somos cristianos, necesitamos vivir, hermano, conforme a lo que dice la Escritura. No es suficiente conocer la sana doctrina, porque ya la descubrimos de esta manera, escudriñando y entendiendo. Pero ahora, usted que la descubre, no va a ser suficiente si no obedece usted la sana doctrina. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No es suficiente, hermano, la sana doctrina. Se necesita obediencia a la palabra de Dios. Una persona que no respeta los mandamientos escritos en la palabra de Dios no puede considerarse, hermano, cristiano. La palabra de Dios es para respetarla y a la vez para vivirla, porque así es la ley de Dios. Una prueba de que soy salvo e iré al cielo es mi obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted, hermano, tiene temor de Dios, la obedece, la conoce y vive, hermano, cuidadosamente, eso le garantiza que realmente usted está viviendo en el temor de Dios, hermano. No puede usarlo usted. Hay pecados, hermano, yo le decía, los pecados fallidos como pecados deliberados. Y usted no puede decir, es que caí en pecado, me estoy arrepintiendo, pero dice el Señor, en la mañana ya se está planeando por la caguama, iba por los cigarros, este Señor sabe mi debilidad y ahorita hace calor y lo necesito. Y dice el Señor, son pecados deliberados porque hasta los estás planeando. Ahí no hay perdón, hermano. No hay perdón ahí. Cuando va usted, hermano, a lo mejor por los cigarros, va por la caguama y muchas veces decimos, es que yo soy cristiano. No, hermano, se nos tiene que ver siendo obedientes, practicantes de la palabra de Dios. Deuteronomio 28:15 dice la palabra de Dios. Deuteronomio 28:15, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. De ahí para adelante nos da toda una lista de maldiciones que se nos vienen cuando desobedecemos la palabra de Dios. Durante todo el tiempo de estar en la iglesia, hermano, yo en mis años de cristiano he descubierto, hermano, mucha gente, hermano, se basan
más en otras cosas, cristianismos, a veces pecados ocultos, fallidos, a veces la gente se enfoca más se preocupa más en la vestimenta, en la imagen, como si eso los fuera a salvar. Y eso, hermano, es algo muy peligroso. Ya ahora, para venir a la iglesia, 4 horas arreglándose, detallándose las uñas, como si alguien les quisiera ver las uñas. Y teníamos en la iglesia y de repente hasta llegaban provocativas, ombligueras, y decía mi pastor: tápate el ombligo, dice, ¿quién te lo quiere ver? Está bien, dice mi pastor, no tienes feo todavía y todavía lo vienes presumiendo. Y a veces, hermano, nos enfocamos más en la imagen, como si eso, hermano, nos fuera a llevar hacia el cielo. Pudiera, hermano, usted estar bien feo, yo estar bien feo, pero eso, hermano, no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación. Dios se digna de un corazón que le teme, un corazón que le ama, un corazón, hermano, que vive en obediencia hacia Él. Para saber que un cristiano realmente está salvo, tiene que ver con su obediencia a Dios. No cambian sus planes, hermano, no cambian a Dios por nada, nada los separa de los servicios, porque su prioridad ha sido el alimento espiritual. El cristiano va a actuar, hermano, por emociones, va a actuar, se va a dejar guiar por sentimientos, pero el no cristiano, se va a dejar guiar por emociones. Hoy estoy bien, mañana quién sabe. Pero el verdadero cristiano se va a dejar llevar por convicción a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que a lo mejor quisiéramos hacer. Hoy no voy a la iglesia, pero hay algo que nos mueve. No, es el día del Señor, esto puede esperar. Hoy necesito escuchar, hoy necesito alimentar mi espíritu. Pero muchas veces, hermano, nos gana la emoción. Es que hace frío, estamos a 30 grados de calor. Y si hay poquito y de repente nos mueve cualquier cosa, cualquier clima, hermano. Pero necesitamos ser temerosos de Dios, hermano, que Dios en su venida, si es necesario, que nos encuentre reunidos en su presencia. Imagínense, hermano, usted de repente se quedó en la casa y de repente sale la noticia de última hora. Se desapareció miles de gente. Y usted, ¿cómo? A ver, le llaman, es que no fui hoy, no estoy enterado de lo que es. Y de repente usted viendo miles de cristianos, gente desapareció, no sabemos qué pasó. Y usted, no fui a la iglesia. ¿Se puede poner a pensar en esto? No fui a la iglesia y programas interrumpidos y de ahí todo un caos. Todo un caos, 2, 3 días viviendo la gente preguntándose, corriendo y planeando un nuevo orden mundial. Calmados, algo vamos a planear, todo va a estar bien. Pero los cristianos que conocían la Escritura sabrán: Cristo vino. En 1 de Juan 2, en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Fíjese nada más. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en el versículo 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. Cuando sabemos, hermano, cuando alguien guarda la palabra de Dios, podemos saber que realmente esa persona está en Cristo. En 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense, no es algo difícil, no es algo imposible. Dice, pues este es el amor de Dios, a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos. No te vas a morir por guardar sus mandamientos. No te va a pasar nada, al contrario, vas a alcanzar salvación. La tercera prueba, hermano, la santidad y el temor de Dios. Esa es la tercera cosa que usted necesita ver en una iglesia: la santidad, el temor a Dios. Y a la vez, una vez que usted la descubre, usted necesita vivir la santidad y el temor de Dios. Un verdadero hijo de Dios es nacido de nuevo, pero no peca, hermano, deliberadamente, como yo les decía hace un momento. Los pecados deliberados, como los pecados que son fallidos. Los pecados deliberados, cuando se planea
Y tantas cosas, hermano, que se pueden planear. Así es que, hermano, eso no es una falla, un pecado fallido cuando usted planea sus propios pecados. Son pecados deliberados, hermano. Entonces, una persona no se puede decir cristiano cuando va en busca del pecado. Los pecados que son fallas son aquellos que se dieron sin planearlos por un error y usted dobló rodillas y dijo: Señor, perdóname. Sabemos que ahí el Señor, hermano, si usted se humilla, hermano, Dios le va a dar otra oportunidad, pero necesita usted estar consciente de que realmente lo hizo fallar, que no lo planeó, que no se puso de acuerdo, hermano, para organizarse en todo esto. Primera de Juan 3, 8 y 9. Primera de Juan 3, del 8 al 9. El que practica el pecado, ¿qué dice? Ok, a lo mejor todavía no lo tiene, pero dice, ahorita yo se lo voy a leer y usted lo va a escuchar. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio pecó. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una persona, hermano, que nace de nuevo no puede pecar ya deliberadamente. A pesar de todo eso, hermano, sabemos que el pecado forma parte del diablo. Dice, él pecó desde el inicio, pero ya vino el Hijo de Dios, dice, y te ha rescatado. Ahora usted ha dejado que Dios le rescate de su pecado. Le ha pedido a Dios: Señor, sálvame, libérame de todas estas ataduras. Porque muchas veces, hermano, conocemos la verdad, pero no dejamos que Dios nos haga libres. Nos seguimos, hermano, metiendo básicamente en la boca del lobo. Buscamos el pecado, lo planeamos, y eso, hermano, es un peligro para nosotros. Un cristiano salvo de verdad, hermano, tendrá temor de Dios, se va a apartar del mal. Pero el cristiano, hermano, que no tenga temor, hermano, muchas veces saldrá perjudicado. La falsedad, hermano, lo llevará a destruirse a sí mismo. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que usted sea un hombre que se edifique para bien, que se edifique, hermano, para las cosas de Dios, que crezca en bendición. Proverbios 27:12. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Fíjense, está hablando dos personajes, el hombre prudente y el hombre simple. Dice, el hombre prudente ve el mal y se esconde, le huye, ahí hay pecado, por ahí no, me va a destruir. Pero dice que el hombre simple sigue adelante y bueno, va a ser contaminado y paga las consecuencias. ¿En dónde está usted parado? Podemos ver que el cristiano ve el mal y le huye, pero los cristianos simples tienen que ver con los no convertidos aún, que dicen que son cristianos, pero cedemos a veces a todo tipo de pecado. Un verdadero cristiano, hermano, necesita tener temor a Dios, necesita amar a Dios por sobre todas las cosas, tener temor hacia Dios. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Fíjense a qué nos llama la palabra de Dios. Mas tú, hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? Huye de estas cosas, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y aquí nos está hablando, hermano, un verdadero hijo de Dios dice: huye y sigue la piedad, el amor. Así es que, hermano, nadie podrá lograr la santidad si no se tiene el temor de Dios. Un pastor, hermano, como tal, yo no le puedo obligar a un hermano o a una hermana que deje de hacerlo mal. No puedo obligar a la gente que apenas llegó a un servicio: hey, deja de hacer lo malo, porque ni siquiera se ha convertido. Necesita ese cristiano, esa cristiana empezar a ser fiel a Dios. Necesita por sí mismo descubrir, y me corresponde orar por ella, me corresponde animarlo o animarla. Pero yo no obligo a la gente: deja tu pecado, no los voy a tener como cuchillito porque los voy a destruir. Van a sentir la presión, van a sentir todo, hermano, y muchas veces hasta se termina perdiendo la gente. Pero sí quiero impartir, hermano, que usted tenga temor. Sí quiero impartir, hermano, que usted descubra que si realmente, hermano, está parado en el lugar correcto. Descubriendo el lugar correcto, usted necesita ser practicante de estas cosas que están escritas en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a quebrar, nos va a partir, pero también el Señor nos ama.
nos restaura. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano nacido, hermano, de nuevo, no se le necesita estar diciendo a cada rato qué hacer. Con una vez que se le dice, él humildemente toma el consejo, está bien, pastor, porque está salvo, porque está nacido de nuevo, lo entiende, lo obedece. Pero una persona aún no convertida lo va a sentir como carga, lo va a sentir como presión, lo va a sentir como que uno los quiere tener obligados. ¿Cómo se siente usted? Vamos a la cuarta cosa, hermano, la prueba del amor a Dios y a los demás. ¿Qué le da a entender esto, hermano? La prueba del amor a Dios y a los demás. Primeramente, usted pudiera sentir que ama a Dios, pero si no ama a los demás, ¿cómo, hermanos, se puede reflejar el amor en nosotros? El apóstol Juan, él primeramente nos imparte, hermano, el amor. Es de lo que más se habla en su primera carta. Hay una prueba, hermano, de que si alguien está salvo e irá al cielo, será una persona que ame a Dios, pero también dice, necesitan amar a la gente. ¿Cuántos aman a la gente? Cuando usted se encuentra a alguien que no puede perdonar, hermano, y a cada rato sale mal con los hermanos, se andan encontrando ahí, es que el hermano me hizo esto, es que la hermana me hizo esto, y hermano, a veces queremos avanzar en el reino de Dios, pero el diablo, escuche esto, le va a querer meter cizaña. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted en esa situación? O si el diablo alimenta y le da leche, como dijo el pastor Jesús Elaya, le damos leche a la mente. Y hermano, usted cuando el diablo venga, ya viste cómo te quiere tratar. Cállate, cochino, diablo pestoso, deja de dañarme contra mi hermano. Señor, guarda mi corazón, protégeme. Y Señor, tú cuidas de mí. A final de cuentas, si alguien está haciendo algo contra mí, contra tu pueblo, contra tu hijo, tú te encargas, tú me proteges. Pero a veces yo le voy a pegar porque y ahí venimos, trae el cuchillo ahí en la bolsa o en la cartera, no sé dónde trae la navaja. Quiere tomar justicia por usted mismo. Primera de Juan 2, en el versículo 9, que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjese nada más, el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo se considera usted? ¿Está en luz o está en tinieblas? ¿Odia a su hermano o a su hermana? ¿Está en luz o en tinieblas? Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese, hermano, palabras fuertes, pareciera, o a lo mejor usted va a pensar, me está diciendo el pastor que soy hijo del diablo. No, hermano, lo dice la Escritura. Por eso le digo, en primera de Juan 3:10, se lo dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, hermano, entonces ¿de quién es? Es del diablo, hermano. Y primera de Juan 4:20, hermano, si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuántos aman a su hermano? Gloria al Señor. Yo espero, hermano, si no, mire, si usted no ama a su hermano, yo le animo, usted necesita pedirle a Dios, Señor, porque te amo, dame amor por mi hermano. Sana mi corazón, porque el perdido, ¿quién va a ser? ¿Su hermano? Usted, que dice ama a Dios, pero no ama a su hermano, dice no ha conocido a Dios. Y usted, hermano, dice amar a Dios, necesita enamorarse de su hermano primeramente. Necesita amarlo, necesita tolerarlo. Ya sé que en el 1700 allá le hizo algo, pero ya olvídelo. Ya olvídelo, hermano. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjese nada más, es homicida. Caín, sabemos, hermano, fue una persona homicida. Mató a su hermano, buscó la forma de matarlo. Así mismo todo aquel, hermano, mucha gente busca, planea la forma de matar a su hermano. Eso, hermano, no necesita suceder entre nosotros. Ya como última prueba, ya me ganó el tiempo, el testimonio del Espíritu. Usted necesita ser cuidadoso, hermano. Ya descubrió usted dónde está parado, se tiene que mover un buen testimonio en la iglesia, pero usted necesita ser parte, hermano, de dar un buen testimonio. ¿A qué se refiere esto, hermano? En su interior siempre va a haber algo, hermano, que delata de qué estamos hechos.
Una voz, hermano, que habla hacia de nuestro corazón, hermano. Nuestra conciencia nos dice si realmente estamos siguiendo a Dios, hermano, o estamos por el camino incorrecto. ¿Qué le dice su conciencia? ¿Sigues a Dios o no sigue a Dios? Bajo los hechos, sus hechos, lo que usted ha descubierto, ¿sigue a Dios o no sigue a Dios? Gálatas 6 en el versículo 7, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Déjeme decirle esto, mire, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios forma parte de su mente, hermano, de su corazón. Él lo conoce, Él escudriña. Hay una voz, hermano, interna que muchas veces refleja, hermano, de qué estamos hechos. Y todo eso, hermano, si usted permite que el enemigo le hable como Dios le hable, todo eso, hermano, puede repercutir en su salvación. Si deja que el diablo le hable, va a repercutir en su salvación. Si Dios le habla, va a repercutir en su salvación. Pero el diablo, hermano, va a repercutir de forma mala. Dios va a repercutir de forma buena. Buenas decisiones te darán buen destino. Malas decisiones le darán un mal destino. Toda decisión le traerá una consecuencia. Y aquí, hermano, ¿por quién se deja hablar? ¿Quién le habla en su interior, hermano? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esa voz interna, hermano, que le habla en su interior, ¿qué le dice? Juan 3:20, primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestra conciencia o nuestro corazón, hermano, escuche esto, no nos reprende, eso, hermano, nos acusa, hermano, de pecadores. Porque Dios siempre va a estar buscándole reprender, hermano, va a estar buscando la manera de corregirle. El Espíritu Santo va a tratar en su corazón: hey, estás haciendo mal. Hey, sabes que eso no se hace. Y usted ahí se da cuenta: órale, Dios todavía me habla, todavía puedo escuchar, sé, discierno en que estoy mal. El Espíritu me dice. Pero qué feo, hermano, cuando el Espíritu le dice y no lo escucha. ¿Cuántos lo escuchan? El Espíritu Santo, hermano, da testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Contra eso, hermano, nadie nos puede condenar, nadie puede lidiar contra eso. Ese Espíritu, hermano, siempre va a demostrar si usted es una persona sincera, que es una persona que tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque usted lo escucha, porque usted obedece a lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Si su espíritu le dice en esta noche: necesitas arrepentirte, hágalo, escúchelo, le está hablando el Señor. Porque le aseguro, hermano, que todos aquí hemos escuchado eso: estás haciendo mal. Y usted conoce, y usted sabe, hermano, que Dios le va a hablar a su vida: estás haciendo mal, necesitas arrepentirte. ¿Escuchará la voz de Dios? ¿Escuchará la voz del Espíritu? ¿O lo pasará desapercibido? El día de mañana, hermano, puede ser demasiado tarde. Mañana no es seguro. Mucha gente, hermano, está muriendo día con día. Y sabe, hacemos planes para el día de mañana y muchos ni siquiera despiertan. Muchos en la madrugada se están quedando ahí en su cama y hicieron planes al despertar. Yo ya tengo planes para mañana. Dios quiera que me dé oportunidad de realizarlos. Pero si no es seguro, hermano, bien pueden hablarles: hermanos, ahí se quedó tieso. Y bueno, pues voy para México, allá me voy a quedar. Pero imagínense, hermano, hacemos planes y no sabemos si el día de mañana es seguro. Hoy usted, hermano, si el Señor le habla, le dice: necesitas cambiar esto, necesitas transformar esto, hermano, hágalo. Pudiera no despertar y quedarse, hermano, en una mala decisión. Estas cosas, hermanos, son las que Pablo estaba llamando a la iglesia. Necesitas tener cuidado. Ten cuidado del espíritu que se mueve. Ten cuidado de la enseñanza. Ten cuidado que sea la sana doctrina. Ten cuidado en todas estas cosas. Usted las descubre, hermano. Las va a estudiar. No por su bien, hermano. Estúdielas para que no sienta que yo le estoy engañando. Y a eso nos anima el apóstol Pablo. Descubre por ti mismo, cuidado con los falsos profetas. Yo le doy con toda libertad, hermano. Tenga la libertad de estudiar la Escritura para que no sienta que yo estoy impartiendo palabra carnal, palabra hueca. Usted descubra, hermano. Todo esto, hermano, usted sabiendo estas cosas, se da cuenta, hermano, si está parado en una sana doctrina. El Señor va a tratar con usted, primeramente, que usted descubra cuál es la sana doctrina.
Después, hermano, que usted empiece a discernir el movimiento del Espíritu, el amor entre hermanos, tantas cosas. Amén. Son muchas las cosas, pero estos son puntos principales, hermano, que se van a mover. Testimonio del Espíritu. Otra de las cosas, amor hacia Dios, hacia los demás. Que usted ame a Dios, que ame a su hermano. Porque si no amo a Dios, hermano, pues salimos chateando. La santidad, el temor a Dios, la prueba de la obediencia a la palabra de Dios y sobre todo, hermano, descubrir la sana doctrina. Descubra todos estos puntos, hermano, y descubra por usted mismo si está parado en el lugar correcto. Amén. Denle un fuerte aplauso a la Señora de las Gracias. Alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Voy a pedirle por un momento, cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia a Dios. ¿Cómo descubrir que estoy en el lugar correcto? Descubriendo el lugar correcto y cuidando la salvación. Eso es lo que necesitamos en esta noche. Descubrir, hermano, el lugar correcto. Primeramente, cuando uno llega, muchos llegan confundidos a la iglesia. Pero yo le aconsejo esto, hermano. Si usted lleva poco de haber llegado o han pasado los años y realmente no se siente pleno donde está, necesita descubrir estos puntos. Necesita, hermano, por usted mismo, escuchando e investigando, escuchando e investigando. Yo aquí le doy la libertad completa de que usted investigue. En la palabra de Dios, hermano, no hay otro movimiento que se viene moviendo desde el libro de Hechos 2, el movimiento Pentecostés. No hubo otro movimiento, hermano, que se movió en la palabra de Dios. Nosotros somos una iglesia Pentecostés. La casa del alfarero, hermano, es una iglesia Pentecostés. Hay muchas iglesias, hermano, Pentecostés que todavía están hablando la palabra de Dios. No digo, en la casa del alfarero es la única que se va a salvar. Dios me guarde de adoctrinar de esa manera a la gente. Sabemos, hermano, que nos vamos a reunir, nos vamos a encontrar. Pero eso también, hermano, no amerita como que usted dude de Dios y empiece a buscar a ver dónde está mejor, dónde está más a gusto. Eso puede ser un peligro para usted como cristiano. Va a terminar, hermano, confundido. El proceso que Dios tenía para usted se va a retrasar aún más. La palabra de Dios, hermano, no miente. La palabra de Dios sabemos que es palabra recta. Sabemos que la palabra de Dios, hermano, sus mandamientos nos confrontan. Nos hablan, nos llaman a cambiar, nos hablan a hacer ajustes en nuestras vidas. Pero también, hermano, todo ese reto, hermano, lo que nos va a hablar el Señor, también, hermano, traerá salvación a nuestras vidas. Si la palabra, hermano, de Dios, podemos saber, no tiene doble cara. La palabra de Dios es firme, hermano. Nos va a atravesar como una espada. Nos va a mochar, hermano, nos vamos a sentir heridos quizás, pero también usted puede encontrar sanidad, hermano. El Señor va a traer sanidad para todo aquel que se arrepiente. Benditos los que son temerosos de Dios, porque dice la Escritura, ellos verán la salvación. No es como enseña la iglesia, las presbiterianas, bautistas, una vez salvos, salvos por siempre. No, dice, benditos los que son temerosos de Dios. No los que van y regresan nuevamente a su pecado. Dice, los que temen a Dios, ellos verán la salvación. ¿Cómo está su corazón en esta noche? ¿Se siente herido? ¿Se siente ofendido? Yo sé que muchas veces sí, hermano, porque el Señor quiere tratar en nuestras vidas. El Señor, hermano, quiere tratar en nuestros corazones y quiere que usted, hermano, se sienta seguro del camino en el que está. Usted descubra por sí mismo, hermano, en dónde está parado. Descubra la sana doctrina, investíguela para que no termine usted confundido. Dice la Escritura que en aquel tiempo vendrán, dice, muchos falsos profetas, lobos rapaces, cara de piedad, pero dice, van a destruir, hermano, mucha destrucción. Y usted, hermano, conozca la Escritura y a la vez cuide su salvación. No deje que cualquiera lo engañe. Pudiera coincidir con los testigos de Jehová hasta que uno empieza a preguntar y uno descubre, pero yo pudiera dejarme llevar, hermano, si no conozco lo que el Señor Jesucristo hizo. Mucho cuidado, hermano.
énfasis en usted, cuide su salvación. Y sobre todo, hermano, si usted aún se siente confundido, estudie, busque y a la vez, hermano, descubriendo y practicando. Es lo que le va a dar la salvación, oyendo, descubriendo y practicando. ¿Cómo está, hermano, su temor hacia Dios? ¿La practica, la escritura, la vive o solamente oye? Eso es muy peligroso, hermano, el oír. Mucha palabra mata. Una palabra sin vivencia, hermano, puede ser muy peligroso porque podemos entender la escritura de principio a fin, pero sin vivencia estamos perdidos. Usted, hermano, busque la sabiduría de Dios. Dígale: Señor, ayúdame a entender en qué lugar estoy parado. Gracias por quebrarme, quebrantarme, por tratar con mi vida. Yo sé que tu palabra me va a lastimar, me va a ofender, pero sé lo que quieres tratar conmigo. En esta noche, hermano, si el Señor ha hablado a usted, hermano, le ha hecho dudar quizás el tiempo, no estoy en el lugar correcto, pero usted se da cuenta que solamente hablamos, hermano, lo que el Señor enseñó, lo que sus apóstoles, hermano, los discípulos, los profetas. Solo eso, porque fue lo que el Señor Jesús vino a impartir. No más, no otro movimiento, solamente lo que el Señor enseñó. En esta noche, hermano, vuelva hacia los caminos de Dios. Quizás usted se estaba desviando, hermano, viene cierta confusión. ¿Por qué no hacer esto, lo otro? Simplemente, hermano, lo que el Señor Jesús enseñó. Ese es nuestro fundamento. ¿Qué nos queda como cristianos? Permanecer en Él, aunque la palabra de Dios nos atraviese. Gracias a Dios que nos sentimos todavía que el Señor está tratando con nosotros. Gracias a Dios por ello. Sería muy triste que el Señor ya no hable a nuestras vidas. Vamos a venir en esta noche a este altar. Vamos a hablar con Dios y dígale al Señor: enséñame a permanecer.